tardes, gracias por acompañarnos una vez más en El Blog del Arte, en donde hoy vamos a platicar un poquito acerca de esta obra muy popular de la época independentista. Se llama El Periquillo Sarmiento. Vamos a platicar un poquito antes sobre su autor, sobre un poquito el contexto de la obra. La obra está escrita por José Joaquín Fernández de Lizardi. Él nace en 1776 y muere en 1821. Es un pensador, escritor y periodista mexicano de la época. De hecho, es considerado el primer novelista latinoamericano, ya que la obra del Periquillo Sarmiento, de la que hablaremos un poquito más tarde, está considerada como la primera novela real de Latinoamérica, específicamente, bueno, prácticamente toda América. Bueno, José Joaquín Fernández de Lizardi, él nace en México, es hijo de un médico y hace todos sus estudios en una ciudad llamada Tepozotlán. Él tenía bastante dinero y su familia pues era acomodada, entonces tiene la oportunidad de conocer, viajar y conoce muy bien todo lo que es la cultura mexicana, lo que se verá reflejado en sus obras más adelante, ¿okay? Desde el principio, él apoyó siempre el movimiento independentista, ¿okay? Entonces lo que hacía era que repartía panfletos, siempre estuvo muy motivado a apoyar al cura Miguel Hidalgo desde los principios del movimiento. Y de hecho cuando en España se hace una ley en la que se da la libertad de imprenta aquí en México, él saca un periódico llamado El Pensador Mexicano, de donde tomaría ese nombre más adelante para referirse a Fernández de Lizardi, y lo que hace es que se mofa, ¿no?, del rey, de la monarquía, de España en sí, de una forma muy satírica, y lo encarcelan, ¿no? Él está encarcelado más o menos desde 1814 hasta el 1815, porque se porta bien, entonces lo sacan, y lo que hace es que pues siempre apoyó a Miguel Hidalgo y posteriormente a José María Morelos y Pavón. Bueno, lo que pasa aquí es que él empieza a escribir El Periquillo Sarmiento más o menos por esas fechas, en 1816, y saca 3 tomos en ese año, 1816 y 1817, pero no la termina de publicar. Es la obra en general se termina de publicar en 1831, ya cuando Lizardi estaba muerto, y de hecho se publica en esas fechas porque ya no había quien culpar de la forma satírica en la que se burla pues tanto de la colonia como en sí de todo el movimiento monárquico. Algo muy importante de esta obra es que captura perfectamente grandes partes de la cultura mexicana, ¿no? Ya sea como desde el lenguaje, la forma en la que se relacionaban las personas, un poquito acerca de la educación mexicana de esa época, porque si han leído o piensan leer El Periquillo Sarmiento, lo que podemos encontrar es que pues él pasa por las distintas etapas de la educación mexicana, bueno, de la educación de esa época, ¿no? Desde la primaria, en la que tenía un maestro, pero pues no era muy bueno, entonces no tenía la oportunidad de aprender mucho. Después se va y está un poco en lo que es el clérigo, luego intenta aprender fraile, aprender un oficio. Y esa parte es muy importante porque no consigue aprender, no consigue tener una educación, y es lo que quiere reflejar Lizardi, ¿no? La parte de reflejar pues muy bien qué era la cultura mexicana en esa época. Entonces creo que tiene mucho valor literario para poder aprender un poquito más de historia, un poquito más de la cultura mexicana y un poquito sobre cómo era la relación entre las personas ricas, pobres, porque es muy marcado eso en la obra, ¿no? Las clases sociales. Y bueno, ahorita les va a pasar a mi compañero Moya, y les va a poder platicar un poquito más sobre la obra, y regresamos conmigo para poder terminar la conclusión. Así es, amigos, la novela del Periquillo Sarmiento comienza con la historia de Pedro Sarmiento. Este personaje se encuentra postrado en la cama y nos empieza a describir un poco sobre su vida que tuvo desde su niñez hasta la etapa en la que se encuentra. Es ahí cuando él nos empieza a describir sus situaciones que vivió cuando era chico junto con sus padres, sus tías y sus amigos. Por una parte, esta novela es dedicada especialmente a sus hijos, porque fueron ellos los que le dieron como que el impulso a mejorar desde su etapa adulta, ya que pues por la muerte de sus padres él no pudo cumplir con lo que ellos habían dejado para él. Y es por eso que esta novela es una enseñanza de vida. Los primeros problemas de su vida comienzan desde su casa.
Primero porque su madre era sumamente sobreprotectora, al igual que sus tías. Y por otra parte su padre era un poco más liberal y lo impulsaba, lo quería empujar a que viviera. Es por eso que hay una pelea en la casa en la que su madre quería que él fuera un profesionista, y su padre quería que él aprendiera un oficio para que pudiera pues conocer más cosas de la vida, fuera lo que es ser un hombre. Hasta cierto punto es un poco machista la novela por esas cosas, esos comentarios, pero al fin y al cabo es lo que va a dar pie a la instrucción y a la manera de pensar de Pedro. Al estar en la escuela desde la primaria, Pedro era uno de los mejores vestidos, ya que él pertenecía a la clase media-baja. Entonces pues él iba a escuelas de gobierno, había gente de clase baja. Entonces un profesor le apodó Periquillo porque siempre iba vestido de verde, con un saquito verde. Y llegó un momento cuando yo estaba creciendo, prácticamente pasando a la secundaria, cuando él le dio sarna. Entonces él nos cuenta cómo todos sus amigos empezaban a decir apodos, y entonces él nos dice que eso era malo porque como que te hace encerrarte en una burbuja en la que vas a ir toda tu vida, porque toda la gente te va a empezar a encasillar y va a pensar que eres así simplemente por tu apodo. Entonces él nos convence desde un principio que el decirle apodos a las personas, eso es malo. Entonces es por ello que él tuvo que cargar toda su vida con el apodo del Periquillo Sarmiento. Todo comienza a complicarse cuando, después de que el Periquillo Sarmiento no aprovechó al 100% su escuela, sus padres mueren, por lo que él no tiene ninguna profesión ni en qué desempeñarse, por lo que se junta con su amigo Januario y van a trabajar a un casino, en el cual empiezan a estafar a mucha gente, les empiezan a hacer maldades, pero llega el momento en el que los cachan, así que van a dar a la cárcel, en donde empieza pues a vivir una vida totalmente fea, totalmente mala, pero conoce a uno de sus, que van a ser sus mejores amigos en el futuro, un señor que se llama Don Antonio. Y bueno, después él va a salir de la cárcel y va a empezar a trabajar de lo que sea, va a buscar trabajo como desesperado, va a trabajar incluso, le va a robar su ropa a un doctor, se va a hacer pasar por uno y va a trabajar de eso. Después va a conocer a muchas mujeres, va a vivir aventuras con ellas, incluso va a llegar a China porque se vuelve un náufrago, y poco a poco empieza a entender como el sentido de la vida, empieza a captar ahora sí que pues la esencia de los demás, empieza a saber qué cosas puede hacer, qué cosas no, qué cosas le convienen, empieza a vivir realmente. A pesar de que no tiene pues recursos ni ningún aprendizaje que le dé algo de comer, él empieza a ver como por dónde, ¿no? Pues la necesidad. Llega un momento en el que él encuentra a Don Antonio de nuevo y lo empieza a tratar más ya fuera de la cárcel, y posteriormente el Periquillo, nuestro personaje, se va a enamorar de su hija, por lo que posteriormente va a tener 3 hijos con ella. Don Antonio lo va a recibir con los brazos abiertos, le empieza a dar trabajo, un hogar, un lugar donde vivir con su esposa y sus hijos, y lo tiene como pues no es su sirviente, sino es como su mano derecha, porque va a estar ahí en todo lo que Don Antonio necesite. Y pasado el tiempo, Don Antonio va a fallecer y le va a dar toda su herencia al Periquillo, el cual ya con el conocimiento que tiene va a saber cómo administrarla, y aparte le va a dar unos libros. Después va a conocer a un amigo que curiosamente se llama Lizardi, así como nuestro escritor, y en estos cuadernos, no eran libros, eran cuadernos, va a empezar a escribir relatos sobre su vida, desde que era chico hasta la edad en la que está, y se los va a encargar a Lizardi para que se lo dé a sus hijos cuando ellos crezcan y ellos aprendan sobre su vida. Y bueno, ya a manera de conclusión vamos a hablar un poquito sobre los datos técnicos, así como el contexto histórico y cultural que habla sobre el Periquillo Sarmiento. Bueno, es muy interesante la forma en la que José Joaquín escribe la obra. De hecho, cuando él la escribe, se tiene registrado que solo había 6 millones de habitantes en México, y se tiene como un registro de que solamente más o menos 30,000 personas sabían leer, ¿okay? Entonces es un dato muy curioso porque cuando él escribe ni siquiera estaba permitido escribir novela, ¿no? Pues no estaba permitido escribir cosas que no habían pasado, o sea, todo lo que es ficción estaba prohibido,
por eso también tarda tanto tiempo en ser publicada, ¿no? Es muy interesante también la forma en la que él describe la obra o la aceptación que tuvo, porque pues uno, era una obra que estaba completamente llena de machismo en la obra, no sé si tú te fijaste, mucho machismo, y aunque eso se plasma en la obra, él no tuvo castigo por eso, ¿no? Incluso la corrupción, tampoco había temas, no fue castigado por los temas que se toman de corrupción o vandalismo, todo eso, sino más bien a él lo castigaron por hablar sobre la abolición de la esclavitud, ¿ok? Eso es un tema que se toca en la obra alrededor de cómo se va desarrollando, porque de hecho él fue esclavo, él tuvo unos amos durante algún tiempo, y por eso lo encarcelan. Eso es lo que ocasiona que no se termine de publicar en 1816 la obra. No sé qué quieras platicar un poquito tú, Moya. Tengo entendido que, por ejemplo, José Joaquín lo que escribe o cómo lo escribe eran los datos técnicos. Así es, bueno, a lo largo de la novela nos va a hablar un poco sobre el machismo, como tú comentabas hace ratito. Y si el machismo no está como que tan plasmado, no es muy directo, y no dice, no, las mujeres, ¿por qué no pueden hacer este tipo de cosas? Pero sí son algunos comentarios puntuales en los que te da a entender que los hombres son superiores y que de alguna u otra manera a lo largo de la novela él se ve como que él no se ve, él más que nada se siente atraído por todas esas cosas que él lo van a llevar a estar con mujeres, a aprovecharse de su compañía y sentirse protegido por ellas, mas no les va a dar el crédito de lo que él va a obtener a un futuro, simplemente las utiliza como un medio y él cree que por estar ahí simplemente pues lo van a ayudar pues en la vida, en crecer. Claro. Y bueno, la obra pues fue escrita en una época obviamente de muchas revueltas, mucha controversia social, y él pues podría decirse que inaugura un nuevo género. Él está dentro de lo que se llama neoclasicismo, ¿ok? La obra se caracteriza de este tipo por el tipo de temas que toca y sobre todo por la época. Es una gran obra realmente la novela que él cuenta, al ser la primera novela americana en sí, es de mucha puntualidad observar los datos, ¿no? O sea, él escribe sobre el periquillo, ¿no? El narrador que va contando la historia es totalmente autodiegético. Esas cosas le pasaron a Pedro Sarmiento y él las va contando poco a poco a lo largo de su vida, ¿no? Podemos encontrar un tiempo subjetivo. Al principio, pues él ya está a punto de morir, Pedro Sarmiento, pero eso lo motiva a escribirle a sus hijos y va contando poco a poco la historia, ¿no? Vamos a encontrar personajes muy importantes, muy extravagantes, como lo son el papá, que pues hasta cierto punto lo apoyaba, pero también le daba ultimátums, le decía, oye, ¿sabes qué? Lo que estás haciendo no está bien y tienes que hacer esto, ¿no? O sea, como que lo iba guiando de una manera un poquito dura, fuerte. Las tías, o sea, la madre, ¿no? La madre, la súper protectora, súper de, no, no vayas a hacer esto, hijo, no. Y eso lo debilita, ¿no? Hasta cierto punto debilita a Pedro y lo hace que no tenga la capacidad suficiente para poder ir desarrollando poco a poco. Eso lo hace que dude mucho, o sea, no lo ayuda, más bien lo perjudica. Y por otra parte la novela está plasmada de consejos a seguir. O sea, es como un inventario sumamente, ¿cómo decirlo? Sumamente gráfico de mejoras que nosotros podemos hacer hacia nosotros mismos y de cómo podemos ir evitando errores. Porque nos dice en un principio cómo educar a los hijos, nos dice cómo ser un buen estudiante, nos dice cómo tratar a las demás personas que solamente te quieren ver caer, nos dice cómo pensar las cosas dos veces porque aquel amigo que lo quería aconsejar a que fuese padre y demás, la verdad únicamente lo estaba llevando a su perdición porque lo iba a volver un inútil, al igual que los pensamientos que tenía su madre y su padre, que nunca se pusieron de acuerdo y hicieron esta confusión
que se volviera como que el pan de cada día del Periquillo a lo largo de su vida y hasta su muerte, o hasta que le entregó los cuadernos sobre la historia de su vida a Lizardi, ¿no? Y creo que son temas muy importantes de los cuales habría que considerar la forma en la que fue escrita, ¿no? O sea, realmente esta forma de poder darle a los lectores lecciones de vida, creo que realmente no se había visto, y él es un pionero en este tipo de escritura. Entonces creo que es el gran valor literario el que podemos encontrar aquí, y me parece que, bueno, hay mucho de qué rescatar de esta obra, ¿no? Como lo comentaba al principio, él describe a la perfección la cultura y la sociedad mexicana de esa época, ¿no? Entonces tiene gran valor, lo puedes analizar, podemos verlo, y eso le da un mayor, pues, podría decirse, pues le debemos mucho, o la literatura mexicana le debe mucho a José Joaquín Fernández de Lizardi por haber escrito esta obra, que hasta hoy en día sigue siendo considerada una de las obras más importantes de autores mexicanos, ¿no? No sé si quieres decir algo más, Roberto. Sí, claro, es una novela. Y bueno, también esta novela, la forma literaria es la prosa, porque habla sobre la divulgación de datos pues que fueron contados como si realmente hubieran sucedido. De igual manera, el tipo de la novela se caracteriza por ser picaresca, ya que cuenta con alguna información un poco divertida, pero que también nos deja una enseñanza. ¿Tú qué opinas? Pues yo opino que, pues como lo decía, realmente retrata muy bien a la cultura mexicana de una manera que solo él lo podía hacer, ¿no? Como lo habíamos mencionado también antes, esa forma en la que él escribía de burlarse, mofarse de las personas, de la monarquía, que por eso se fue a la cárcel. Entonces realmente lo plasma muy bien en la obra, todo lo junta y hace que sea una gran obra de la cual pues estamos muy orgullosos, deberíamos estar muy orgullosos por ser la primera novela de América escrita en México. Así es. Perfecto, bueno, nos vemos a la próxima en el blog del arte. Sigan sintonizándonos para cualquier otra sorpresa que estemos preparando. Así es, amigos, muchas gracias. Nos quedamos pendientes para la próxima. Cuídense mucho. Chao. Nos vemos.